saludo cordial, queridos hermanos, a todos los grupos de familia salesiana. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta para este congreso virtual. Pues con mucho cariño hemos preparado este tema para ustedes. El tema que me encomendaron se llama El diálogo con la marquesa de Barolo. Mientras estaba revisando aquí algunas cosas, pues me encontré también esta guitarrita y se me vino una canción que creo que podría ser como el signo de cualquier persona que se diga salesiana, ¿verdad? Somos Don Bosco que camina en medio de la iglesia, queremos anunciar todos los signos de la vida que en nuestra propia vida se vuelven cantar. Bueno, si nos decimos salesianos, pues casi que inmediatamente nos convertimos en Don Boscos ambulantes sin importar en qué ambiente estemos. Ya vemos que dentro de la familia salesiana pues hay una gran diversidad de maneras de vivir este estilo salesiano en el que nos pensó Don Bosco. Entonces, empieza la historia. Decía que el tema que me dieron fue el diálogo con la marquesa de Barolo. Entonces, yo me puse a pensar, ¿por dónde empezamos? Algunos dirían, pues, por el principio. Muy bien, voy a empezar con un principio muy básico. ¿En dónde sería que fue este diálogo entre Don Bosco y la marquesa de Barolo? Respuesta me van a decir muy lógica, pues en Italia. Ajá, ¿y en qué parte de Italia? En ese entonces estaban específicamente en el sector que se llamaba el Piamonte. Y todavía, si yo me pongo a ver el lugar geográfico, cómo se llamaba, llegamos a un lugar que se llamaba Turín. Es un lugar específico al que por fin, después de varios años y de varias fases de crecimiento, había llegado Don Bosco por ahí. En cambio, la historia de la marquesa de Barolo, pues es diferente. Ella nació en 1786 y murió en 1864. Era una persona que pertenecía a la realeza. Se casó a los 18 años y resulta que no pudieron tener hijos con su esposo. Tanto su esposo como ella eran personas muy piadosas, por decir muy buenos cristianos. Con el paso de los años empezaron ellos a ayudar especialmente a las niñas que estaban en estado de necesidad cercanos a donde ellos tenían su palacio. Resulta que la marquesa de Barolo a un punto se queda viuda y quedándose viuda, ella enfoca todos sus esfuerzos en seguir sirviendo a niñas y jóvenes que estén en estado de peligro. En este caso, era porque estaban en una situación de guerra interna, había una crisis ahí, en Italia todavía no era Italia, ¿verdad? Y habían conflictos internos. Además, propiamente en Turín, que es en donde estaban, había también una revolución industrial que estaba también afectando ese espacio geográfico en sí. Quiere decir entonces que estaban viviendo en un momento histórico específico, que era un momento realmente conflictivo, que estaba generando, por lo mismo de tanto conflicto a nivel político y a nivel económico, un efecto a nivel social. En este caso, había demasiada orfandad por las calles de Turín. Entonces, ella se metió en su cabeza y en su corazón que, siendo que venía de una familia como tan pudiente, quería de alguna manera reintegrar y reinsertar a estas jovencitas a la sociedad. Así que empezó a hacer una serie de obras, unas más grandes que otras. Empezó con hospitalitos, también tenía un apostolado en el que iba a atender a las mujeres en las cárceles. Logró también que trataran de una manera diferente a las mujeres que estaban presas y luego les creó un lugar como un hogar en el que se volvió algo así como una casa de prevención.
La idea era que dejaba a una señora encargada, que era como una mamá, porque ella quería que estas niñas y jovencitas tuvieran la oportunidad de vivir la experiencia de tener una familia. Entonces, estaba esta señora que funcionaba de mamá y las jovencitas vivían ahí al menos por un año y en ese año aprendían oficios o aprendían algo para cuando les tocara salir, tuvieran la oportunidad de encontrar algún trabajo. Ella también se encargaba de buscarles trabajo a estas niñas. Entre otras de sus obras también se puede mencionar un colegio que fue con el que empezó al inicio, que era un colegio más para señoritas ricas, por así decir. Y entonces, después que estableció este colegio, fue que empezó a hacer esta serie de obras que eran más para niñas de pocos recursos. En realidad, estas niñas, estas jovencitas de pocos recursos, que además habían tenido experiencias de violencia en su vida en general, son las que más movieron su corazón y son las que hicieron que ella generara tantas obras. Al final de su vida, pues ella dejó suficiente dinero para que las obras continuaran a pesar de que ella no estuviera físicamente. Logró también dejar fundadas varias congregaciones de religiosas y pues esa fue su proyección prácticamente en la vida. Quiere decir que la marquesa de Barolo era una mujer de acción, era una mujer de servicio. Esto me trae entonces una frase que me encontré mientras estaba revisando algunos papeles. La frase que me encontré dice así: una persona sin capacidad de autodeterminación no es un ser humano y por tanto no es sujeto a historia. Suena un poco duro, ¿verdad? Eso quiere decir que si todos nosotros no somos capaces de autodeterminar quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos hacer, en general en la vida, ni siquiera vamos a existir en la historia. Me detengo un momento en este punto para que juntos analicemos si nosotros, cada uno de nosotros por nuestro nombre y apellido, vamos a ser sujetos de historia. Espero que sí. Espero que a estas alturas de la vida pues ya tengamos ese nivel de autodeterminación. Y específicamente, si dentro de esa autodeterminación hemos decidido ser y hacernos salesianos, entonces eso se debe notar. Hace algunas semanas tuvimos un encuentro a nivel nacional de salesianos cooperadores y un aspirante usó una expresión que me gustó mucho y dice: no se puede pensar en un salesiano con las manos entre la bolsa. Es decir, no podemos pensar en un salesiano o una salesiana que esté viendo el paisaje y que no reaccione y que no haga nada. Somos de acción. Entonces, creo que eso de hecho ya nos va a convertir a todos en sujetos de historia. Ya vimos entonces una parte de la marquesa de Barolo. Hay otro personaje que de repente queda un poco perdido en la historia que les voy a narrar en un momento. El personaje que queda un poquito perdido es Don Cafaso. ¿Y quién es Don Cafaso? Resulta que Don Cafaso era algo así como el director espiritual de Don Bosco. Tenían tal relación y tanta confianza que a un punto cuando Don Bosco ya, como quien dice, terminó los estudios para hacerse sacerdote, le dijo: mira, ¿qué te parece si inviertes al menos 2 años más, ahora sí, para que aprendas a ser sacerdote? Cuando uno escucha esa expresión, piensa: ay, entonces, ¿qué hizo los años anteriores? Bueno, tenemos que ser bien objetivos en esto. Los años anteriores, pues sí, recibió formación académica, por supuesto que recibió sus clases de teología y seguro que tuvo grandes experiencias a nivel espiritual, experiencias de formas de hacer oración, ¿verdad? Pero Don Cafaso tenía claro que en ese momento la formación de los sacerdotes era demasiado teórica.
Y entonces realmente no tenían una experiencia de qué estaba pasando afuera de la puerta del seminario, por decir de una manera. Entonces lo invitó a que se fuera con él a un lugar que se llamaba el convito, y en ese convito tenían unos horarios establecidos en el que una vez en la mañana y otra vez en la tarde recibían algún tipo de clase, un poco más para enfrentar la realidad. Pero en el resto del tiempo que aparentemente les quedaba libre, los sacerdotes que estaban ahí, ya casi terminaditos de salir del horno, tenían la oportunidad de ir y hacer apostolado, así como lo conocemos ahora. O más bien, tenían la oportunidad de salir a la calle y de ver realmente qué estaba pasando enfrente de su casa prácticamente, ¿sí? Entonces, de esta cuenta es que don Cafaso le pide a don Bosco que lo empiece a acompañar a sus visitas a las cárceles. Ya sabemos que estas visitas a las cárceles conmovieron hasta los huesos a nuestro santo, de tal manera que lo que más le impactó en su corazón fue justamente el ver que dentro de la cárcel no habían distinciones de edades. Entonces, los niños y los jóvenes que por alguna razón paraban presos, paraban también entre toda esta multitud de delincuentes ya adultos o viejos, en donde se ponían en un estado de vulnerabilidad aún más alto. Quiere decir que salían del peligro en el que estaban en la calle a caer a un peligro adentro de la cárcel. Y el pensamiento de don Bosco sabemos que fue, tengo que hacer algo para que estos niños, estos jovencitos no lleguen aquí. Algo tenemos que hacer antes de que caigan en la tentación de delinquir o de ser violentos o de lo que sea. Entonces, vemos que tanto don Bosco como la marquesa de Barolo eran personas determinadas. Y también vemos que la persona que fue el nexo entre ellos dos, fue don Cafaso, también era una persona determinada. Así es que por eso los tres se han ganado el derecho de estar en la historia. Se han ganado el derecho de ser sujetos de historia. Así es que tenemos tres ejemplos entrelazados que tienen claro para dónde van, por qué quieren hacerlo y van y lo hacen, con todas las consecuencias. Eso es ser una persona determinada. Muy bien. Entonces, ya después que puse este contexto un poco rápido, les quiero comentar que geográficamente, y no importa tanto que no se vea o que no se lean las palabras, ¿verdad? No importa el planito. En este planito están los nombres de varias calles, varias iglesias y también el dónde estaba ubicado el convito, en dónde estaba ubicado el palacio de la marquesa de Barolo y en dónde estaban una serie de templos en Turín. Y entonces resulta que al contar cuadras, no dan ni 20 cuadras a la redonda, ¿verdad? Eso quiere decir que todo estaba cerca. Interesante, ¿verdad? Voy a decir qué es lo interesante. Lo interesante es que dentro de este mismo espacio, que es lo que nos puede pasar a todos, puede haber un palacio, puede haber una iglesia y puede haber un prostíbulo. Y al mismo tiempo puede haber una casa de formación sacerdotal. Esa es nuestra realidad. Esa era la realidad en ese momento en Turín y actualmente también puede pasar. Podría mencionar varios lugares en Guatemala en donde la situación es muy parecida. Lo que quiero decir es que los contrastes en el estilo de vida entre unos y otros estaban a la orden del día. No era necesario ser muy doctos para darse cuenta de las diferencias que de por sí se estaban dando en ese momento en Turín. Tampoco es necesario ser muy doctos en este momento para que nos demos cuenta de las diferencias en las que estamos viviendo. Entonces,
la riqueza mal distribuida en nuestro país, en manos de 5 o 6 personas, las diferencias sociales, las distinciones. Y bueno, y en esta época de pandemia se nota mucho más una serie de situaciones sociales a las que como salesianos podríamos darles una respuesta más contundente, ¿por qué no decirlo? Ahora nos está tocando a nosotros vivir también en un momento histórico específico. El punto es que saquemos las manos de la bolsa y que nos pongamos a trabajar a ver qué es lo que vamos a hacer para contribuir a mejorar de alguna manera la situación, especialmente de los niños y jóvenes que estén en una situación más vulnerable en este momento. Bueno, esto era solo una referencia. Otra que tengo por acá, que hice mi tarea. Aquí dice proceso cronológico y argumental de la vida de Don Bosco. Y hay un espacio temporal marcado, es de 1844 a 1846. El gran título es Del oratorio emigrante a Baldoco, la marquesa de Barolo y Don Bosco. Una historia que comienza. Y me gusta todo cómo lo escribieron. ¿Por qué? Primero, porque me deja claro que el oratorio incipiente de Don Bosco, este jovencito sacerdote que tendría 28, 29 años, con mucha inquietud en su corazón, empezó a ir de parque en parque, de lugar en lugar, de maltratada en maltratada, pero no le importaba porque él estaba con sus muchachos. Tan no le importaba que la gente justo en esta época empezó a decir que Don Bosco podría ser que estaba loco, porque ¿a quién se le ocurría llamar a estos muchachos tremendos, bandoleros, ahora diríamos mareros, para darles una catequesis, para darles un panito y para enseñarles algo, como así, para empezar a enseñarles por lo menos a leer y escribir? Entonces, Don Bosco prácticamente estaba declarado loco por esa comunidad en la que él estaba desarrollándose. Al mismo tiempo, la marquesa de Barolo, como ya mencioné, estaba fluyendo en todas las obras que ella quería hacer, también en bien, en este caso, de las jóvenes. ¿Sí? ¿Quién fue el nexo? Ya lo dije, fue Don Cafaso. A Don Cafaso, la marquesa le pidió que le consiguiera un capellán para el hospitalito que estaban construyendo y para las niñas que en ese momento tenían un pequeño hogar. Como también se necesitaba el dinero, porque para poder atender a unos también debemos ver de dónde sacamos la plata, entonces aceptaron el trato. Y así fue como la marquesa de Barolo se encontró con Don Bosco. Empezaron muy bien, tanto que Don Bosco le dijo: mire, marquesa, yo con mucho gusto me quedo trabajando aquí, pero le quiero pedir un favorcito. El favorcito es que usted me permita, en los ratos libres que yo tenga, pueda traer aquí a mis chicos del oratorio. Y la marquesa le dijo: claro, en lo que terminan de construir el hospital, usted puede traer a sus muchachos y trabajar con ellos aquí, no hay ningún problema. Y entonces eso quiere decir que Don Bosco estaba trabajando el doble o el triple todos los días, incansable. Lo digo así porque Don Bosco se dedicaba a sus responsabilidades con las niñas como capellán y luego inmediatamente se iba con los muchachos a bailar, a cantar, a darles catequesis, pero especialmente prioridad para él era darles la oportunidad de que se confesaran. Entonces, para él era súper importante escuchar a los muchachos. Después de un tiempo, el cuerpo de Don Bosco ya no aguantó. Se llegó a deteriorar tanto que sus pulmones le empezaron a fallar. Tanto que la marquesa Barolo le dijo: ¿sabe qué?
usted necesita descansar. Y él le dijo, ¿sabe qué? Yo tengo mucho que hacer, no tengo tiempo de descansar, no tengo tiempo de enfermarme. Me los imagino. Entonces la marquesa tuvo que hacer un viaje, porque estaba viendo lo de una congregación, a Francia. Y en lo que estaba en Francia le escribió al teólogo Borel y le puso, mire, hágame el favor, dígale a don Bosco que yo con mucho gusto le voy a dar el salario de 5 años. Que se vaya a descansar, que se recupere bien, que no hay ningún problema, que si dentro de 3 o 5 años él regresa, yo lo voy a recibir aquí con los brazos abiertos. El mensaje se lo dieron a don Bosco y don Bosco mutis hasta que llegó la marquesa. Y ese es el motivo que nos tiene aquí. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó fue que la marquesa le volvió a decir a don Bosco, mire, lo sigo viendo enfermito usted. ¿Cuándo es que usted va a descansar? Y entonces él le dijo, no, yo no quiero descansar. Entonces le dijo ella, de veras, yo le doy el dinero, váyase tranquilo, recupérese. Y él le dijo, no, lo siento, pero no me voy, yo voy a seguir. Y entonces ella se lo dijo todavía, me está poniendo en un aprieto, porque si usted no me hace caso de irse a descansar, voy a tener que despedirlo. Y entonces don Bosco le dijo, bueno, pues despídame, ¿verdad? Pero mis muchachos son mi prioridad. Y ella se quedó así como, no puedo creer, o sea, no puedo creer que usted desaproveche esta oportunidad. Y le dijo, no, no veo ninguna oportunidad. Yo voy a seguir trabajando con mis muchachos. Este es el momento de cisma que hubo entre la marquesa y don Bosco. Este es el momento en el que uno debe decir, ajá, ¿qué aprendemos entonces de cada uno de los dos? Ella determinada, sabe qué es lo que quiere hacer con las niñas y también sabe cuántas personas necesita para apoyarla para poder hacer ese servicio. Y por otro lado está don Bosco, quien también sabe qué es lo que quiere hacer y sabe que su prioridad son los muchachos y dice, bueno, aunque yo esté enfermo y aunque me despida, yo voy a seguir, aunque sea en la calle, con mi oratorio y con mis muchachos. Hay varias versiones, ¿verdad? De este momento álgido entre ellos dos. Encontré como 3. Les voy a comentar, ya llevo una. Hay otra en la que dice que cuando don Bosco se pone necio en decirle que no, la marquesa de Barolo incluso se arrodilla y le dice perdón, de verdad perdón de todo corazón, pero se tiene que ir, ¿verdad? Y hay otra que termina de decir que la gente después de este diálogo entre ellos dos, ¿cómo se enteraron? No lo sé, pero se enteraron. Resulta que entonces dijeron, bueno, esta es la gota de agua que rebalsa el vaso. Seguro que don Bosco está loco, ¿verdad? Hoy sí ya, de plano, se terminó de bloquear. No importó. ¿Don Bosco siguió trabajando? Sí. ¿Don Bosco siguió enfermo? Ajá, muy enfermo. Tanto que, aunque él no quería, de todos modos se tuvo que ir un tiempo de regreso a la casa de su mamá a poder recuperarse por unos meses. Si se recuperó 100%, la respuesta es que no, pero él en cuanto se sintió con energía, regresó y siguió con su trabajo y siguió con lo que él quería hacer. Él sabía, repito, para dónde iba. ¿Y ustedes creen que la amistad entre la marquesa de Barolo y don Bosco se rompió? Respuesta, no. Y es lo que me gusta, por eso es que me gustaba el título del capítulo, ¿verdad? Que dice, comienzo de una historia. Comienza la historia de 2 santos prácticamente al mismo tiempo. Probablemente la marquesa llevaba más tiempo, ¿sí? O bueno, los dos. El punto está en que comienza una historia en la que se van a ver favorecidos los muchachos específicamente de Turín por el apoyo de don Bosco y las muchachas por el apoyo de la marquesa de Barolo. En algún momento, pues, incluso la marquesa le propuso,
a don Bosco que él también la apoyara a él con el trabajo solo de las niñas. Y él le dijo que no, que mejor seguían sirviendo los dos a los dos, ¿verdad? ¿Qué tanto necesitaban ayuda unos como otras? Entonces él no se podía limitar a una sola actividad. Entonces, aquí viene otra reflexión que creo que nos vale. Y es que de repente tenemos propuestas bien interesantes y bien geniales para hacer apostolados en favor de los jóvenes en general. Y resulta que como a mí no se me ocurrió la idea, entonces yo no voy a apoyar porque la idea la tuvo fulanito de tal, ¿verdad? En realidad, aquí vamos a hablar de otras características que podríamos tener como salesianos. Un poquito de humildad, un poquito de verdadero servicio y un poquito de recordarnos y hacernos más conscientes de por qué nos hicimos salesianos, porque al final ese por qué es el que le da sentido a todo lo demás. Entonces, de paso, además de reflexionarlo, meditemos acerca de nuestra capacidad de saber estar disponibles y de saber apoyar las diferentes maneras de ayudar, de hacer el bien, aunque no haya sido mi genial idea. Entonces, creo que eso también es un aprendizaje adyacente. Por si fueran curiosos, pues existe al menos una versión corta, porque decir que una biografía de alguien está en 2 páginas es poco, ¿verdad? Pero si tuvieran curiosidad, podrían leer algo acerca de la biografía de la Marquesa de Barolo, y podrían ver la serie de obras que logró dejar realizadas antes de morir y que todavía se mantienen ahora después de morir. Entonces, pensemos como salesianos, ¿qué legado vamos a dejar nosotros a la humanidad como tal? Para algunos suena un poco exagerado, pero en verdad esta invitación de un corazón salesiano es para ir más allá, incluso de lo que nosotros podemos imaginarnos. Así que sí, ¿qué legado le queremos dejar a la humanidad? ¿Qué estamos haciendo desde hoy para dejar ese legado y que aunque no estemos, alguien más lo pueda seguir trabajando, pero que se siga haciendo el bien, especialmente a quienes más lo necesitan? Quiero compartir con ustedes también 2 propuestas. Hay una propuesta que la hizo Confucio y Confucio quería hablar específicamente acerca de la sinceridad. Yo le puse sinceridad en acción. ¿Y cómo así? Dice Confucio que una persona que está buscando ser honesta, para empezar, demuestra claramente cuáles son sus intereses personales y se esfuerza por alcanzar esos intereses personales de forma abierta. Todo el mundo sabe que esos son sus intereses. Sube un poquito de nivel y entonces, además de buscar sus propios intereses, también busca los intereses de las demás personas y se basa en 2 grandes principios, que son la bondad y la justicia. Y me llamó mucho la atención que para estos 2 primeros niveles también dice que busca el bienestar y la alegría de la persona. Y número 3, para terminar de subir en este nivel de desarrollo a nivel personal, es llegar a un nivel de fraternidad y humanismo tratando a los demás como quisiéramos que los demás nos traten a nosotros. Entonces ven que parte de la persona individual sigue con los intereses de los demás y trasciende cuando por fin logra decir somos una fraternidad, somos hermanos y como hermanos podemos ir juntos por intereses comunes. Y está Don Bosco. Don Bosco nos promueve
varios valores específicos y como salesianos promovemos también estos valores. En este caso estamos hablando específicamente del valor de la honestidad y del valor del respeto. ¿Desde dónde? Vamos a hablar acerca de la honestidad y el respeto para empezar, para nosotros mismos. Y luego, desde la convivencia social. No somos entes aislados, entonces yo solita no tendría sentido que tuviera esta vida o que estuviera hablando ahorita, ¿verdad? Hacer una construcción social desde lo más interno del ser humano. Desde mi interior, yo puedo estar dispuesta a crear esta construcción social en la que todos pueden y deben participar. Somos personas que somos capaces de pensar en los otros, pero además tenemos una apertura a lo trascendente, tenemos una apertura a Dios, tenemos una apertura al amor como un absoluto. Y esto se refleja en el sistema preventivo de Don Bosco. Así que ese es el gran legado que nos está dejando Don Bosco. Es interesante cómo en tiempos diferentes y de culturas también diferentes, ambos nos están dejando una manera de construir mejor nuestro ser, pero también de construir mejor la sociedad. Siempre teniendo un valor, viendo más allá. En este caso, nuestro más allá es ver a Dios presente en nuestra vida. Y pues ya para ir cerrando, voy a terminar con lo que debía haber empezado. Y es que el corazón de Don Bosco, el corazón de Cafasa, el corazón de la Marquesa de Barolo, fueron movidos en un principio por un amor superior. Los tres tuvieron su propio proceso de conversión personal. Y el personaje principal entonces en toda esta historia es Jesús, especialmente bajo la figura del buen pastor. Porque en medio de esto, que Don Bosco tenía como la confusión de qué voy a hacer, cómo voy a atender a mis muchachos, tuvo por lo menos 2 sueños que eran secuencia del sueño de los 9 años. Y en esos sueños él se veía caminando otra vez entre lobos, entre fieras, pero acompañado de una mujer. Y mientras conversaban con esta mujer, entre los dos decían que iban a dedicarse a salvar a esas almas. Así que con el tiempo, él fue entendiendo que esa mujer iba a ser como de alguna forma el paralelo en relación al servicio y al apostolado que se iba a dar a la juventud, que era la Marquesa de Barolo. Y luego, conforme sigue la historia, ellos continuaron con su amistad y especialmente se continuaron respetando uno con el otro. ¿Por qué? Porque los que los movía era algo más. Les movía la figura de Jesús, un Jesús que está dispuesto a darlo todo por todos. Un Jesús tan humano que entrega su propia vida por cada uno de nosotros. Así que si el propio Jesús lo hace, nosotros, ¿por qué no? Espero que seamos sujetos de historia y espero que recordemos todos los valores que están dentro de nuestra espiritualidad salesiana, incluyendo la alegría, el respeto, la honestidad, la responsabilidad. Pues de mi parte es todo por hoy. Y espero que sigamos compartiendo y que este congreso nos deje buenas enseñanzas y que nos impulse a continuar con nuestras actividades con los jóvenes que más nos necesitan y que lo hagamos siempre con mucho amor. Hasta una próxima. ¡Viva Juan Bosco!